Hola a todos, bienvenidos de vuelta a nuestro curso de Ingeniería de Empaques de Alimentos. Espero que hayan tenido un buen descanso en estas 2 semanas. Y bueno, pues damos continuidad a nuestro programa del curso y entramos esta semana a hablar de tecnologías de empaques. Específicamente dentro de tecnología de empaques hablamos de empaques activos, empaques inteligentes y atmósferas modificadas. Y pues como veremos esto tiene que ver pues con funciones adicionales a las funciones típicas de los empaques de alimentos. Tenemos que volver a este tema, ¿no? Sobre todo la parte de protección y preservación, algo de la parte de comunicación, mucho de la parte de comunicación en la parte de empaques inteligentes y bueno, conveniencia también. Y como veremos, pues ese tema de los alimentos, ambiente, empaque y sobre todo lo de las interacciones, pues en este capítulo sí que se va a ver más, va a ser más importante, va a ser más relevante las interacciones como lo vamos a ver. Bueno, todos bienvenidos. Espero sacar toda la información de esta semana en un solo video, en este video. Entonces, pues sin más preámbulos, démosle inicio. Nuestra agenda será la siguiente. Primero hablaremos de generalidades de estas tres tecnologías. Definiciones, ahí es importante hacer claridad porque hay muchas diferentes definiciones de estos términos y hay algo de confusión en la literatura. Entonces, digamos que uno de los objetivos de este capítulo es por lo menos dejar claras ciertos conceptos, ciertos temas, ciertas definiciones. Entonces hablaremos inicialmente un poco de ellos. Mostraremos algo también de cifras de mercado, aunque como veremos precisamente no es tan fácil comparar cifras de mercado porque existen diferentes definiciones y confusiones acerca de los diferentes términos. Y ya después comenzaremos a hablar de las tecnologías, arrancando por la de empaques de las atmósferas modificadas, empaque de atmósferas modificadas, que aunque es un capítulo posterior en el libro, creo que queda un poquito más coherente la historia presentada si primero hablamos de atmósferas modificadas, después de empaques activos y finalmente de empaques inteligentes. Bueno, y dentro de las generalidades, pues como les contaba, un tema importante son las definiciones y aquí hice un mosaico de palabras, una nube de palabras claves en este capítulo. Entonces creo que es bueno como mirarlas ahora y mirarlas al final del video y ver si las tienen claras, ¿no? Que es un empaque intelligent, que es un empaque smart, ¿no? Pueden ser como sinónimos, pero veremos que no, pueden significa cosas diferentes y para diferentes personas pueden significar cosas diferentes, que es un empaque activo y que es interactivo, aunque aquí ya pues de una vez les digo el interactivo casi no se usa y más bien la palabra activo es como una reducción de la palabra interactivo. Entonces activo se refiere a eso, a que interactúa, y de interactivo casi no hablamos. Empaques funcionales, entonces así como hay alimentos funcionales, podría haber empaques funcionales, aunque cuando miremos la definición de empaque activo que tiene el libro de Robertson, que es la que miraremos acá, miraremos que esa definición de activo le aplicaría más como algo funcional, no más una funcionalidad. Bueno, diferentes formas de empacar: pads, bueno, sachets, pouches, pads, packets. El headspace, que pues de una vez lo decimos, es el traducido el espacio de cabeza, y es ese espacio dentro de un empaque de alimentos donde no queda el alimento no puede cubrir el 100% del volumen de un empaque. Una botella de gaseosa tiene un porcentaje elevado de su volumen de gaseosa, pero queda un espacio vacío, no un espacio de gas. Bueno, ahí está la pregunta, puede ser un gas con diferentes concentraciones, o en algunos casos precisamente uno puede empacar al vacío, retirar ese gas que está ahí. Entonces el headspace se refiere a ese espacio, el volumen del empaque que no está ocupado por el alimento. Control Atmosphere Packaging versus Modify Atmosphere Packaging, que es lo que vemos acá. Este capítulo, uno de los capítulos tiene que ver con esto, no tanto con esto, miraremos la diferencia. Permeabilidades selectivas. Oxygen Scavengers, que es un término en inglés pero se usa también en español, porque el Scavenger traduce, se me olvidó en este momento exactamente la traducción que uno encuentra en el diccionario, pueden buscarla, pero se refiere a que captura, ¿no? A que, se me olvida la palabra, captura, atrapa, colecciona, tal vez, como que recolecta. Entonces uno habla más bien de absorbedores de oxígenos, pero pues en inglés la palabra es el Oxygen Scavenger. Bueno, entonces palabras claves en estos capítulos, bueno, mirarlo desde ahora, y como les digo, al final del capítulo ver qué tan claro tenemos todos estos términos, vale la pena revisarlo. Comencemos entonces por definiciones de los diferentes términos. Uno, empaques activos, y bueno, estas, como les digo, son las definiciones del Robertson, ¿no? Uno busca en diferentes sitios y encuentra diferentes definiciones. Miremos la del Robertson. Para Robertson, que es un empaque activo, es un empaque en el cual existen elementos subsidiarios, ¿no? Entonces
otros compuestos químicos que están agregados dentro del empaque, que se introducen deliberadamente, es una palabra clave, también deliberadamente en el material de empaque o su espacio de cabeza, ¿no? En su headspace, aquí falta para mejorar el desempeño del sistema de empaque. Entonces, elementos, compuestos químicos que se introducen en forma deliberada buscando mejorar desempeño. Y ahí es donde les hablaba yo que pues parece más como una definición de un empaque funcional, ¿no? Sería, en el libro no se habla de empaques funcionales, pero si uno habla de mejorar desempeño piensa en eso, en la funcionalidad, ¿no? Eso viniendo un poco del mundo de los alimentos funcionales, donde se busca eso, una funcionalidad extra, un valor nutricional agregado. Y aquí podríamos pues, utilizarlo para el mundo de los empaques, ¿no? Donde se busca una mejora en el desempeño. Bueno, entonces, basada en esa definición del Robertson de empaques activos, pues esto trae, bueno, y antes de eso trae consecuencias de que habrá cosas que no son empaques activos de acuerdo con esa definición. Pero antes de eso, pues en muchos lados se habla de empaque activo, empaques que contienen, bueno, sí, elementos, esto es clave, otros elementos activos. Entonces está el empaque pasivo, una matriz de empaque que contiene el elemento activo. Y se habla mucho de que ese elemento activo suele o liberar o absorber sustancias para mejorar desempeño, sí. Y el desempeño lo asocian mucho a aumento de vida útil, que es un tema clave en este capítulo, el aumento de la vida útil de alimentos. Esas tecnologías le apuntan en gran parte a eso. En 2 semanas estaremos viendo detalles de los alimentos en sí, los procesos de deterioro de los alimentos, los vamos a estudiar, miraremos con detalle las definiciones de vida útil, pero bueno, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con cuánto tiempo está el alimento disponible en el mercado con posibilidad de ser consumido. Entonces, en estas definiciones paralelas que les hablaba, pues se habla de liberar o absorber liberar o absorber sustancias a través de sustancias activas que están introducidas dentro del empaque. Entonces se conserva de que hay un elemento extra introducido en el empaque, pero se habla mucho de absorber o liberar sustancias, que ya veremos que sí tiene que ver con eso, y buscando desempeño, mucho se habla del aumento de la vida útil. Pero bueno, entonces en general se conservan muchos elementos comunes en esas definiciones alternativas que he mencionado y la que tenemos del Robertson. Pero entonces miremos que no sería empaque activo. Entonces en algún lado hablan, las atmósferas modificadas lo meten como empaques activos y lo miraremos ahora, pues la atmósfera modificada no necesariamente, porque atmósferas modificadas hay de 2 tipos, activas y pasivas. Entonces un empaque de atmósfera modificada activa, pues bueno, ahí también hay esa definición la miraremos después, la parte de la atmósfera modificada activa y pasiva. Pero puede haber atmósferas modificadas activas, ¿sí? O sea, puede haber empaques con atmósfera modificada que clasifiquen dentro de empaques activos, pero no necesariamente. Puede tener un empaque de atmósfera modificada y que la cosa sea completamente pasiva. Y entonces, esa es la primera claridad. Segunda cosa, que no entraría entre empaques activos. Entonces, activo viene de interactuar, dijimos. Interactivo, ¿cierto? Interactivo viene a interactuar. Interacción alimento-empaque, que hablábamos desde la primera diapositiva, aquí es súper clave, aquí se busca eso, de hecho buscamos una interacción entre entorno, no tan, aquí el entorno entendido más bien como propiedades, pues condiciones de atmósfera, ¿cierto? Concentración de gases en la atmósfera, temperaturas, humedades, características de poblaciones de microorganismos en el alimento o en el empaque. Eso va a ser el entorno como lo miramos acá, no tanto el entorno como el impacto ambiental, que lo dejamos un poquito de lado en este capítulo, pero sí ese entorno del que acabo de hablar, cómo interactúa con el empaque y cómo interactúa con el alimento. Entonces es casi que por definición en este capítulo vamos a hablar de interacciones, pero pues hay interacciones que no caben ahí. Por ejemplo, la interacción, dijéramos, negativa de un alimento que interactúa con su envase de hojalata, por ejemplo, causándole corrosión. Entonces, pues eso no sería un empaque activo como lo miremos acá, porque no hay deliberadamente el ingreso de una sustancia exterior o externa para generar una mejora de desempeño. Entonces no cabría ahí. Y otra un poco curiosa que de hecho discute el libro de Robertson es pensar en los barriles de madera para maduración de vino o whisky, ¿no? Donde efectivamente pues es un envase, está conteniendo el vino y además está haciendo parte de su proceso, la parte final del proceso, le está ayudando a dar características de sabor, de aroma, o sea que le está mejorando el desempeño, pero no cabría dentro de activo porque no se está introduciendo deliberadamente nada dentro del barril de madera para que produzca ese efecto, sino que es el barril de madera en sí mismo.
Bueno, aquí de pronto son como muchos detalles de ser más papista que el Papa, mirando qué es y qué no es, pero como les digo, dado que hay muchas confusiones, por ejemplo esto, mucha gente asume que un empaque de atmósfera modificada es de hecho activo y no siempre lo será. Entonces, dadas esas confusiones, creo que vale la pena mirar qué son y qué no son cada una de las diferentes tecnologías basadas en la definición, en este caso del Robertson. Pasamos entonces a la definición de empaques inteligentes. Entonces, según Robertson, un empaque inteligente o los empaques inteligentes contienen un indicador interno o externo para promover información sobre el historial del empaque o la calidad del alimento. Entonces aquí buscamos esa información, no estamos buscando tanto actuar sobre el alimento, mejorar su desempeño, sino buscamos información a través de indicadores que pueden ir ubicados en diferentes sitios dentro del empaque. Y la palabra historia es clave, entonces mirar toda la historia del empaque, el conjunto empaque-alimento que pasó en esa historia, o la calidad del alimento, y o no, aquí puede ser y o, la historia del empaque y o la calidad del alimento en sí. Entonces, bueno, obviamente la punta calidad del alimento, tranquilidad del consumidor, y dentro de la tranquilidad del consumidor se requiere una información del historial. Entonces, dada esa definición, nuevamente aquí, voy aquí a retirar esto, dada esa definición, pues hay cosas que no serán empaques inteligentes, entonces que en otras partes sí lo pueden ser consideradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas bandas de seguridad, para hacer evidente que se ha abierto el empaque, ¿no? Que ya ha sucedido con el empaque, que se ha perdido la integridad del empaque, del envase, porque se ha producido una apertura, por ejemplo, de su tapa que lo estaba sellando. Entonces, unas bandas de este estilo de bandas de seguridad, tamper evident bands, se dejan por fuera, ¿no? Entonces estas no irían acá, no serían empaques inteligentes, aunque pues para algunas personas sí lo consideran así. La palabra inteligente y la palabra smart, intelligent y smart. Entonces, en el mundo de los polímeros hay mucho de smart polymers, polímeros inteligentes, que son básicamente sistemas poliméricos que reaccionan a estímulos de temperatura, estímulos de pH, por ejemplo, produciendo cambios en su conformación polimérica y produciendo, por ejemplo, liberación de principios activos, muy utilizado, por ejemplo, en la industria farmacéutica, liberación controlada de principios activos. Eso está en el mundo de los smart polymers, polímeros inteligentes. Bueno, entonces ahí puede haberse confusión y pues no nos estamos refiriendo a eso. O válvulas de desgasificación, por ejemplo, en el caso del café, que es un caso particular en el que el café tostado tiene procesos naturales de producción de CO2 una vez está empacado. Entonces está produciendo ese CO2 y ese CO2 se está acumulando dentro del empaque, está aumentando la presión, y si no se hace nada al respecto, pues puede haber inclusive problemas como que llega hasta inclusive estallar el empaque. Entonces tiene que haber estas válvulas de gasificación, y alguien pensaría eso es un empaque inteligente porque actúa, pero bueno, no cabe dentro de esta definición, entonces pues tampoco sería un empaque inteligente de acuerdo a la definición que tenemos. Y otra tecnología que no cabría entre empaques inteligentes según la definición que da el Robertson en su edición del 2012 es las etiquetas inteligentes. Estas etiquetas que pues son etiquetas de radiofrecuencia, identificadores de radiofrecuencia, smart labels, no por ejemplo los códigos de barras y demás como los tenemos acá, pues para mucha gente son consideradas inteligentes, son sistemas que permiten obtener información, que es una cosa clave de empaques inteligentes, información del producto, dónde está localizado, ¿no? También para el escaneo al momento de hacer el pago del alimento en la caja registradora. Entonces normalmente son considerados como empaques inteligentes, pero bueno, en esta versión del libro de Robertson, si ustedes lo leen con detalle, él habla de que para él, a partir de esta edición de su libro, los RFIDs básicos como este no aplicarían a empaques inteligentes, sino otros RFIDs que miraremos cuando abordemos el tema específico de empaques inteligentes en este video. En cuanto a atmósfera modificada, entonces empaques en atmósfera modificada en español sería EAM, empaques de atmósfera modificada. En inglés es MAP, Modified Atmosphere Packages, ¿no? Packaging, MAP. De
pronto más usado. Su definición son empaques, bueno, es así más sencilla, en los que la concentración de gases en la atmósfera dentro del empaque no es la misma a la del ambiente fuera del empaque. Entonces tenemos una concentración de gases en la atmósfera donde se empaca el alimento, pero modificamos esa concentración de gases dentro del empaque, dentro del alimento que queda empacado. Eso es básicamente. Eso es diferente a Controlled Atmosphere Packaging, ¿no? Que se suelen confundir atmósfera modificada con controlada. Pues no lo es porque porque en esta modificada lo modificamos al inicio, entonces queda el alimento empacado con una atmósfera, bueno, en ese instante sí tal vez controlada, en el sentido de más bien diseñada, no sabemos qué atmósfera queremos ponerle y en el instante cero tiene esa atmósfera, pero después va a venir toda la interacción, y esto es clave en este capítulo, toda la interacción con el alimento y con el exterior. El exterior, que con unos gases que quieren pasar a través del empaque, de la película, si es un empaque flexible, quieren haber transferencia de gases a través de ese empaque hacia el interior del alimento o del headspace del empaque, y también el alimento mismo, que también puede tener reacciones biológicas, pueden estarse sucediendo dependiendo de qué tipo de alimento es, y la atmósfera va a estar cambiando. Entonces, si uno quisiera tener controlada, o sea, controlado implica que yo domino, siempre determino cuáles son las condiciones a cada instante de tiempo, pues necesitaría algo más que simplemente modificar la atmósfera en el instante cero. Entonces esto implica más cosas. Poder controlar en todo instante de tiempo la atmósfera del empaque, pues algo mucho más complejo. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de la modificación inicial de la atmósfera del empaque. Y finalmente, otro término que aparece, Smart Packaging, significa diferentes cosas para diferentes personas. Para algunas el Smart Packaging solamente son una parte de los empaques inteligentes, un tipo de empaque inteligente, pero para otros, si ustedes revisan en internet, por ejemplo, llaman Smart Packaging al conjunto de todo lo que hemos hablado. Empaques activos, empaques inteligentes y atmósferas modificadas para algunas personas significa Smart Packaging. Entonces toca tener cuidado cuando escuchemos el término para saber de qué manera están utilizando específicamente ese término de Smart Packaging en ese sitio donde estamos, o esa fuente de información de la cual estamos consultando. Muy bien, entonces ya con estas claridades acerca de definiciones, miremos algo de las cifras de mercado. Entonces, en esta página de Markets and Markets, donde hemos sacado mucha información de las presentaciones de mercados, información de mercado de diferentes empaques que hemos manejado a lo largo del curso, pues en esta es un sitio donde precisamente el Smart Packaging lo consideran la combinación de todas las tecnologías anteriores. Llaman el Smart Packaging de esa manera. Son datos del 2013, donde están proyecciones para el 2020, que pues más o menos se han cumplido y hablan de el total de las tres tecnologías llamadas Smart Packaging de alrededor de 39.7 billones, 40 billones de dólares de los gringos, ¿no? O sea, 40.000 millones de dólares. Y tasas de crecimiento pues relativamente importantes del 4%. Si fuera solo la atmósfera modificada, más o menos es como un tercio de eso. Ese era ese informe del 2013 con proyecciones del 2020. Si ustedes miran cifras del total de empaques, entonces ¿quién se acuerda? ¿Cuál era el mercado de empaques año 2019, año 2020? Mercado total de empaques en el mundo. Si lo comparamos con esos 40 billones, ¿quién se acuerda? Bueno, entonces revisen en sus presentaciones y verán que el mercado de empaques es gigantesco, es alrededor de los 900 billones. El de alimentos es como una tercera parte, un poco por encima de los 300, y aquí estamos hablando de casi de 40, ¿no? Entonces de un pequeño porcentaje, ¿no? Alrededor del 5%, todas las tres tecnologías. Entonces lo que vamos a ver en este capítulo no es algo tan impactante en volumen, y sin embargo es paradójico porque miraremos también datos de la cantidad de información que sale, la literatura científica, las patentes que se crean y que se han venido creando desde hace mucho rato es muy grande, ¿no? Como que se oye mucho boom de estas cosas, pero no ha llegado tanto a aplicaciones comerciales. Mucho de lo que se desarrolla se demora mucho en llegar a aplicación comercial. Ya hablaremos por qué, pero bueno, pues existen y sobre todo van creciendo y sobre todo se espera que el crecimiento sea aún mayor. Entonces, aunque el impacto actual no sea tan grande, pues son tecnologías pues importantes que vale la pena estudiar. Aquí otras fuentes, pues más o menos confirmando en forma gruesa lo mismo. Aquí ya estas son fuentes del 2020, entonces pues confirmando
Aquí son activos inteligentes, no están las 3 sino solo activos inteligentes, más o menos una cifra de 30 billones, pues más o menos cercano, hablamos de 40 en la anterior combinando las tecnologías, aquí es 30 con solo 2 de las 3. Y bueno, entonces perdón, esto es proyección de crecimiento para el 2027, estos 30 billones. La del 2020 son 19 billones, de pronto un poco menos de los 20 billones, ¿cierto? 20 millones entre esas dos versus los 40 de las 3 que se esperaban para el 2020, de pronto estamos un poco por debajo. Y el valor de 31 billones es esperanza para el 2027, creciendo a tasas más altas, ¿no? Y se menciona que el COVID tiene que ver ahí, ¿no? Entonces, pues el COVID está cambiando todo nuestro planeta, en algunos mercados para bien o para mal, específicamente en empaques activos e inteligentes. Yo pensaría más que también por la parte de los activos, de los inteligentes, donde el manejo de la información es clave, ya hablaremos de eso. Pues el hecho de tener crisis como las que se han tenido con la pandemia, pues puede incrementar el interés en el desarrollo de estas tecnologías. Esa es la versión que se plantea en esta página y bueno, lo discutiremos más adelante. Bueno, muy bien, entonces esa es una introducción a la generalidad. Entonces no son cifras muy grandes, pero sí creciendo, y se espera que crezcan más, y se espera que crezcan más dadas las coyunturas en las que estamos. Y bueno, pues comencemos a mirar cada una de las tecnologías, como les hablaba. Y como les decía, pues es mejor, creo que tiene más sentido comenzar hablando de empaque en atmósfera modificada, porque se conecta mejor con los empaques, digamos, tradicionales que habíamos visto hasta antes de esta semana. Entonces, las atmósferas modificadas sí tienen un uso claro, y este sí es el aumento de la vida útil, otra forma de decirlo, de retardar el deterioro de alimentos frescos. Aplica esta tecnología, las otras dos no necesariamente, pero esta sí es para alimentos frescos, no estériles, cuyo sistema enzimático puede estar todavía operativo, ¿sí? Entonces, básicamente alimentos frescos. Ya hablaremos un poco de cuáles son los principales en este caso. Otra cosa clave, generalidad de esta atmósfera modificada, bueno, que ya vimos que es, pues cambiar la atmósfera, la concentración de los gases del empaque de manera deliberada para aumentar vida útil. Se usan siempre en combinación con temperaturas de refrigeración. Pues como sabemos, la refrigeración pues es una forma de aumentar la vida útil, de detener muchos mecanismos de deterioro del alimento, y las atmósferas modificadas se usan en combinación con esta tecnología ya de por sí para prolongar vida útil, que es la refrigeración. Se usan en forma combinada. A temperaturas de refrigeración, ¿cuánto es la temperatura de refrigeración? Bueno, pues uno tiene que tener en cuenta el punto de congelación del alimento fresco, y con base en ese punto de congelación del alimento fresco, pues la refrigeración está un poco por encima. Entonces, pues típicamente una nevera está a eso, unos 6 grados centígrados, 4 grados centígrados, pues algo por encima del 0 grados centígrados hasta 6, 7 grados centígrados, en algunos casos inclusive menos 1 grado centígrado. Bueno, todos esos son como rangos de refrigeración, temperaturas de congelación de alimentos, temperaturas un poco por encima de la congelación del alimento. Y esto pues hay que mantenerlo, y es un punto clave a lo largo de toda la cadena de distribución y almacenamiento. Entonces, como hablamos de las primeras clases, el mundo de los empaques es bien amplio, y en este capítulo lo vemos, y una amplitud que tiene es que tenemos que hablar de cadenas, ¿no? Casi que es una cadena agroalimentaria desde el inicio del alimento. Si estamos pensando en hortofrutícolas, pues desde la planta hasta que llega a la mesa del consumidor, toda esa gran cadena que hay ahí de distribución y almacenamiento. Y pues entonces cuando me arranco uno con cadenas de refrigeración, cadenas de frío, pues las tiene que mantener. Y eso pasa para el mundo de la atmósfera modificada, porque están en conjunción con temperaturas de refrigeración para todos los alimentos excepto los productos horneados. Esto, la gran mayoría, excepto los productos horneados, la gran mayoría de los empaques de atmósfera modificada se hace para alimentos que están en medio de una cadena de frío. ¿Por qué son importantes? Bueno, pues este es un dato como contundente, porque su vida útil se puede alargar bastante. Entonces, inclusive varias semanas para productos frescos de la tierra, fresh cut produce, productos hortofrutícolas, y para carnes y carnes procesadas, que esos serían como los dos grandes tipos de alimentos que van acá, lo que llamamos productos frescos, los hortofrutícolas, hortalizas, verduras, frutas, y cárnicos, ¿no? Entonces, para los dos se aplica, y de diferente manera, ¿no? Entonces, para carnes procesadas el aumento de la vida útil puede ser aún mayor.
Bueno, como mencionábamos, mantener alimentos refrigerados es un método ya utilizado para la preservación a corto término del alimento. Hablábamos que se retardaban procesos. ¿Cuáles? Bueno, diversos procesos que vamos a mirar con más detalle, como les contaba, en un par de semanas, que estaremos hablando específicamente de todos estos mecanismos de degradación de alimentos, pero necesitamos mencionarlos aquí en este tema, entonces los mencionamos básicamente por encima. Uno, pues crecimiento de microorganismos, y ahí están las interacciones. Entonces microorganismos pues están en todas partes, ¿no? Microorganismos están en todas partes, están en el alimento, están en el empaque, en la atmósfera del ambiente cuando se empaca. Entonces los microorganismos pueden crecer dadas condiciones favorables, algunas más favorables, otras menos favorables para su crecimiento. Entonces refrigerar ayuda a detener ese crecimiento, a retardarlo. Y bueno, pues recordar que estamos hablando, dijimos, productos frescos que tienen tejidos vegetales o tejidos animales. Y esas cosas son vivas, ¿no? Pues la fruta está viva, el pedazo de carne del animal pues no está vivo desafortunadamente, pero aunque no esté vivo, pues es un biológicamente activo, tiene procesos que le suceden, ¿no? Tiene proteínas que se están degradando de diferente manera, etcétera, etcétera. Entonces hay mecanismos biológicos, enzimáticos, hay metabolismos que le pasan a estos tejidos, tanto animales como vegetales, que estamos queriendo conservar. Hay toda una actividad metabólica, post cosecha, post sacrificio. Y bueno, pues la idea es tratar de retardar esos procesos. También, pues reacciones químicas de degradación o deterioro. Entonces típicamente las grasas, por ejemplo, se oxidan. Puede haber en estos productos animales pardeamiento enzimático, que también es un proceso oxidativo, como miraremos, u otros cambios químicos asociados con pérdida de color, debate nutricional, etc. Y uno típico también pues es la pérdida de agua, ¿no? Entonces alimentos con gran cantidad de agua que la van perdiendo en el tiempo. Entonces toda esta serie de procesos van a suceder y van a afectar la vida útil del producto. Mi idea es que la vida útil del producto sea mayor para poder tener menos pérdidas de los alimentos, para poder llegar a mercados más lejanos, entre otras cosas. Entonces si yo quiero disminuir esta pérdida, pues una forma de hacerlo refrigerando. Y lo que se ha visto es que este retardamiento de estos procesos de refrigeración, ese efecto preservativo de fermento puede mejorarse mucho si lo combina uno con modificación de los gases, que la atmósfera a la que está sometido el alimento dentro del empaque tenga una concentración diferente a la normal de 21% de oxígeno aproximadamente, 79% de nitrógeno aproximadamente que tiene nuestra atmósfera, sino una atmósfera modificada. Eso va a ayudarle mucho al proceso de detención o de disminución de la velocidad de los procesos de deterioro del alimento que se obtienen en la refrigeración. Entonces le estoy ayudando a la refrigeración cuando modifico la atmósfera. Entonces, pues ¿por qué? Bueno, entonces digamos que a grandes rasgos, ¿qué pasa? Pues están el oxígeno y el CO2. Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno? Que si yo disminuyo su concentración, disminuyo la concentración de oxígeno, pues esas reacciones de deterioro asociadas al consumo de oxígeno pues se van a hacer más lentas. Entonces hablábamos por ejemplo, de la oxidación de las grasas o el pardeamiento enzimático, que también es un proceso que es oxidativo, tiene que ver con la cantidad de oxígeno. Pues si disminuyo la cantidad de oxígeno, esa velocidad de esos procesos se va a disminuir. Entonces aquí hablamos de tasas, vamos a comenzar a hablar de tasas, de velocidades a las que pasan ciertas cosas. Eso va a estar totalmente conectado con el capítulo de alimentos y el capítulo de vida útil, donde miraremos eso, ¿no? Por ejemplo, eso, cálculos de vida útil. Entonces requerimos tener datos cinéticos, datos de cambios en el tiempo, cómo cambia la concentración de alguien en el tiempo, eso lo tendremos que mirar. Y pues desde esta semana pues comenzamos a hablar de esto en términos cualitativos y después lo haremos en términos cuantitativos. Eso por un lado, esas reacciones. Por otro lado, las bacterias y hongos, las que comúnmente causan el deterioro de alimentos, requieren oxígeno. Pues no todas, habrá anaeróbicas también, pero las que más comúnmente causan deterioro en alimentos son bacterias y hongos pues que requieren oxígeno. Entonces si yo le disminuyo la cantidad de oxígeno, pues voy a estar reteniendo sus procesos. Eso en cuanto al oxígeno. Y en cuanto al CO2, entonces también es bueno, es bueno disminuir la cantidad de oxígeno y es bueno aumentar la concentración de CO2. ¿Por qué? Bueno, porque el crecimiento de microorganismos pues se puede inhibir con la presencia del CO2. El CO2 es un gas que tiene propiedades bacteriostáticas y fungiostáticas, entonces están ayudando a disminuir o a evitar el crecimiento de esas
poblaciones de microbios, bacterias u hongos, y eso sucede. Entonces, bueno, las razones por eso, los mecanismos, pues entonces son profundas, se han estudiado, aún hay mucho por estudiar también, eso es interesante, aún hay mucho por entender. Se han entendido cosas, que también es algo bonito de esto del mundo de los empaques. Entonces en este capítulo y en el mundo de los empaques pues se combinan muchas ciencias, ¿no? Ciencia de alimentos, biología, ¿no? Ciencia de microbiología, biotecnología y finalmente pues la ciencia de materiales de empaques. Todo eso está conectado ahí. Y hay mucho aún por entender de cómo funcionan estos mecanismos, de por qué el CO2 con ciertas bacterias detiene su crecimiento, con ciertos hongos también, a veces inclusive lo inhibe, cómo es que funciona esto, en fin, esto aún hay mucho por entender y a investigar. Y una cosa que sí se sabe ya, y bueno, y tiene también mucho sentido pensando en la solubilidad de gases, que a menores temperaturas es mayor, más disuelto el gas en el líquido a menor temperatura, entonces la actividad antimicrobiana del CO2 es mucho mayor a bajas temperaturas. Entonces esto es bien importante porque en la atmósfera modificada queremos reducir oxígeno y queremos aumentar CO2 para aprovecharnos de su actividad antimicrobiana, pero esto funciona bien a bajas temperaturas. Entonces yo requeriré tener bajas temperaturas para el buen funcionamiento del empaque de atmósfera modificada. Esto va a ser importante y lo vamos a seguir mencionando a lo largo de este video. Y como les contaba hace unos instantes, las atmósferas modificadas se pueden crear de dos maneras. Se pueden crear de manera pasiva o forma activa, ¿no? No tiene que ver con el empaque activos, sino una forma de generar la atmósfera modificada. ¿Cómo lo puedo crear? Bueno, la forma pasiva es simplemente que pues dejar que sucedan los procesos de los que estábamos hablando. Hay procesos del alimento, metabolismo del alimento, que puede ser respiración, en el caso de los hortofrutícolas, ¿no? Entonces veíamos que esos tejidos vegetales vivos pues les pasan cosas y les pasa es que respira, ¿sí? Toma oxígeno y produce CO2 y produce etileno. Entonces la respiración en ese caso del hortofrutícola. El microorganismos pues tienen su metabolismo, aquí falta la O de metabolismo de los microorganismos, entonces eso va a pasar. También hay permeabilidades del empaque, permeabilidad al O2, al oxígeno, permeabilidad al CO2, al nitrógeno que también está en la atmósfera. Entonces arranca uno con una concentración inicial, pero en el tiempo comienzan a suceder todos estos procesos, producciones de absorción de oxígeno, producción de CO2, por alimentos y por microorganismos, permeabilidad, difusión, ¿cierto? Entonces permeación, absorción y difusión, o sea, permeación de gases, tanto de la atmósfera hacia el interior del empaque como al revés, y eso va finalmente a llegar pues, a una condición de equilibrio, puede llegar entre el CO2 y el oxígeno. Entonces la atmósfera se va a modificar, la atmósfera dentro del empaque no va a ser la misma atmósfera del exterior, entonces por definición será una atmósfera modificada, obtenida de forma pasiva. Y en la forma, bueno, entonces ya se pueden imaginar ustedes las desventajas de esto, ¿no? Es un poco más difícil de controlar que controlar permeabilidades, sobre todo eso, permeabilidades y diferencia de permeabilidades entre O2 y CO2 y nitrógeno, y entender muy bien los mecanismos de respiración y metabolismo de alimentos y microorganismos para poder predecir cuál es el valor de la concentración de mis gases dentro del empaque, ¿no? Como es que si quiero una atmósfera modificada, de qué manera me quedó. En cambio, en la activa sí estoy yo modificando en forma activa la atmósfera. Una forma es haciendo vacío simplemente, entonces pues el vacío es una atmósfera modificada, ¿sí? Si yo hago vacío, empaco el vacío, pues modifique la atmósfera. Tengo una atmósfera del 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno y quité eso y me quedó poquitico de oxígeno y poquitico de nitrógeno. Esa es una forma. Otra es desplazar esa atmósfera por un flujo de una mezcla de gases. Entonces tengo una mezcla de gases conocida y le meto presión positiva y logra desplazar, ojalá con un flujo laminar que pueda mover los gases que están ahí en el empaque. Viene este diferente nuevo flujo, lo remueve y lo reemplaza, o con una combinación de ambos. Primero hago vacío y después agrego la mezcla de gases. La mezcla de gases conocida son las dos formas, activa y pasiva, de crear esa atmósfera modificada. Y pues en cuanto a las desventajas y ventajas de uno y otro, pues como les contaba, en la forma pasiva pues no está uno, tiene que esperarse uno a que se sucedan los procesos para finalmente llegar al valor de concentración de CO2 que está aumentando dentro del empaque, de oxígeno que está disminuyendo. Si lo hago en forma activa, pues entonces desde el instante 1 yo tengo una mezcla de gases y si digamos que este es mi objetivo, tener estas concentraciones, pues
tengo mi mezcla de gases lista para agregar en el empaque y desde el instante 1 tener las concentraciones pues, que se requieren. Otra desventaja de la mezcla pasiva, entonces pues como les contaba, pues que depende uno mucho de las permeabilidades y las permeabilidades relativas del uno y el otro, ¿no? Para que se dé este proceso de pues por un lado de otra vez producción de CO2 dentro del empaque, absorción de oxígeno dentro del empaque, pero también permeabilidad, ¿no? Está el alimento dentro del empaque, está el exterior y pues va a haber difusión de oxígeno, de nitrógeno en un sentido, y de adentro hacia afuera pues bueno, y también de nitrógeno, ¿no? Desde el entorno hacia el alimento de nitrógeno. Entonces las permeabilidades y las permeabilidades relativas de oxígeno y CO2 pues son importantes. Entonces necesitará tener cierto valor de permeabilidad y cierto valor del coeficiente que relaciona las dos permeabilidades para lograr que se obtenga de una manera pasiva la concentración que yo quisiera. Además pues de valores puntuales. Entonces ciertos valores puntuales, permeabilidades altas o bajas, pues muy bajas acá, muy altas, y la relación de una con respecto a la otra. Entonces hay que tener toda una combinación de esas permeabilidades para poder obtener la concentración cercana a la que yo quiero de manera pasiva, y pues eso me lleva mejor a tener por un lado bueno, agregar a forma activa la modificación, pero también tratar de controlarla, que es lo que hablábamos al comienzo. Ya no solamente que al inicio yo hago algo al inicio y ingreso una concentración conocida en el empaque y después dejo que pasen los procesos. Entonces después de que yo hice esa parte activa, pues el resto del tiempo me quedo pasivo, ¿cierto? El resto del tiempo me pasa como acá. Modifiqué la atmósfera de manera que yo quería y me quedo esperando lo que pase después, eso está bien. Pero también sería bueno tratar de controlar un poco más el proceso, ¿no? Tener aquí un control de lo que pasa, tener actividad, tener una posibilidad de acción. ¿Y qué tendría que hacer ahí? Bueno, pues mezclarlo con la otra tecnología, ¿no? Mezclar la tecnología de atmósfera modificada con la de empaques activos, ¿no? Por ejemplo, elementos dentro del empaque que absorban o liberen CO2 u oxígeno. Entonces tendría una forma ya activa, ahí sí, de tener una atmósfera modificada. Aquí sí sería un empaque activo, ¿no? Sería la combinación de las dos cosas, un empaque de atmósfera modificada, pero además activo, porque tendría ahí sí un principio activo, un elemento un exterior que se agrega deliberadamente para que absorba o libere, bien sea O2 o CO2. Y de hecho, pues como tal vez lo mencionamos ya, pues los absorbedores de oxígeno son, por ejemplo, quizás no, son los más comunes. El empaque activo más comercial de mayor importancia, de mayor volumen, pues son precisamente los absorbedores de oxígeno, que me ayudan a tener esta atmósfera modificándose en forma activa después de haber hecho una modificación activa de la atmósfera al inicio. Entonces sería la combinación de una atmósfera modificada con empaques activos. Y pues obviamente me acerco más a tener un control de lo que yo quiero, ¿no? Entonces pues sería algo más adecuado, ¿no? Entre más control quiero tener yo de algo, pues me toca agregar más tecnologías y sería el caso de la combinación de la empaque de atmósfera modificada con los empaques activos. Bueno, y en cuanto a la forma de producir esa atmósfera modificada, bueno, pues entonces tengo obviamente requerimientos diferentes en la planta de empacado. Entonces, bueno, requiere por un lado gases, ¿cierto? El suministro de los gases y un dispositivo, una máquina donde yo pueda hacer esa atmósfera modificada, como la que vemos acá en un proceso semicontinuo, donde se ubica el alimento en bandejas que han sido pues previamente termoformadas. Este tipo de bandejas termoformadas pues es de los típicos empaques utilizados para ser empacado finalmente en la atmósfera modificada. Esta es una línea semicontinua. Bueno, esto está en un video que ustedes lo pueden ver, donde pues ingresa a esta cámara donde se produce la modificación. Aquí se ve dentro la cámara, bien puede ser vacío y ingreso de la atmósfera conocida, o directamente ingreso por presión positiva de la atmósfera conocida, y sale bueno, y además el sellado, ¿no? Entonces está la modificación, en esta cámara sucede toda la parte de la modificación de la atmósfera y el sellado de la bandeja. Entonces un sellado térmico, pues hay una película, por aquí se ve la película. Entonces una vez se cambia la atmósfera dentro de la cámara, se obtiene ya la atmósfera que queremos, pues llega la película, se sella, se termosella sobre esta bandeja y finalmente sale el producto con la atmósfera modificada. Esta es una manera de hacerlo, y más dispositivos, hay otros que ya pues, se hacen individualmente en cada empaque, no agregando la atmósfera individual.
Este es solamente uno de ellos para mostrarles en un proceso semi-continuo de cómo sería un proceso de la modificación de la atmósfera en el empaque. Aquí algunos ejemplos pues para alimentos específicos, aunque esto va a variar entre alimentos, y es otra de las cosas interesantes de este capítulo. Los sistemas todos son diferentes, y cuando hablamos de sistemas pues hablamos de empaque y hablamos del alimento que se va a empacar, y pues diferentes alimentos, diferentes características. Pero para algún producto concreto, aquí una representación esquemática, pues concentración de oxígeno y de CO2, entonces altas concentraciones de oxígeno y bajas de CO2, pues pocos días de duración, y pues a medida que bajo la concentración de oxígeno, pues tengo aquí mayores días de duración. Y bueno, para otro tipo de alimentos, aquí donde se hace un conteo de bacterias, aquí va a ser importante el ingreso del CO2, pues el conteo de bacterias, si estamos en un ambiente de aire, una atmósfera típica de aire, pues aumenta mucho más que si estamos en la atmósfera modificada en un tiempo adicionado, en un tiempo extendido, donde se retrasó la aparición de las bacterias. En el caso de alimentos que respiren, como lo que hablábamos en el caso de las frutas, pues uno habla ahí de tasas de respiración asociadas a producción de CO2, asociadas a producción de etileno también, que es una fitohormona que se produce en la respiración, que ya hablaremos también de ella, y se dan estos picos de respiración con diferentes temperaturas. Y bueno, pues hemos hablado de la combinación de la atmósfera modificada con la temperatura, ¿no? Entonces, si yo bajo la temperatura, pues estoy quedándome en una región donde no tengo el pico de respiración, y pues por lo tanto estoy ayudando a retrasar un poco la senescencia, la maduración, pero sobre todo la senescencia del producto hortofrutícola. Entonces son formas de ver gráficamente pues lo que sucede cuando utilizo tecnología de atmósfera modificadas, y en este caso combinadas con disminución de temperatura, como hablábamos. Y aquí finalmente pues unos ejemplos de productos comerciales exhibidos comercialmente, donde pues tienen la atmósfera modificada, han sido empacados con la atmósfera modificada, distribuidos y son comercializados con esa característica. Aquí vemos algunas cosas interesantes, como por ejemplo estos hoyos que se ven acá, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque se requiere otra vez controlar la permeabilidad, ¿no? Permeabilidades y permeabilidad relativas, y a veces ese balance que se hace de valores que se requieren de permeabilidad pues implica que existan este tipo de necesidades, ¿no? En superficies con hoyos, ¿no? Huecos para tener permeabilidades más grandes desde y hacia el empaque. Entonces aquí tenemos algunos productos comerciales empacados con una atmósfera modificada. Y para terminar este tema de la atmósfera modificada, pues hagamos un resumen con las principales ventajas y desventajas de esta tecnología. Entonces, la principal ventaja es el aumento de la vida útil. Entonces, puede ser gran aumento, dependiendo del tipo de alimento, mucho mayor, pero pues se habla de entre 50 y 40% aumento de la vida útil. ¿Eso qué genera? Pues reducción de pérdida de alimentos, ¿no? Que es uno de los problemas graves por resolver de la humanidad, diría uno, ¿no? Tenemos una gran desperdicio de alimentos, pues todo lo que reduzca esta pérdida de alimentos va a ser bienvenido, y también pues reduce pérdidas económicas, que no siempre, ¿no? Hay gente que a veces que se pierden alimentos y como que a nadie le duele económicamente, y también por eso es que se siguen perdiendo, pero pues en otras ocasiones sí implica pérdida económica. Y bueno, este también sería un nexo interesante de hacer, ¿no? Que a alguien le duele la pérdida de alimentos, ¿no? Entonces disminuir pérdidas de alimentos, que sea disminuir pérdidas económicas, pues siempre será un incentivo interesante. Por otro lado, que la vida útil aumente, pues yo también aumento la distancia de distribución, y si yo aumento la distancia de distribución, pues puedo llegar a mercados más lejanos, por ejemplo. Entonces se abren opciones de mercados, el mismo cliente tiene más facilidad, ¿no? del manejo de su alimento con una vida útil alargada, un producto de mejor calidad, mayor calidad, ¿no? Pues si logro controlar o disminuir sus procesos de deterioro, pues se ha deteriorado menos, puedo tener una mejor calidad del producto. Una muy interesante, y se me olvidó mencionarla, pero entonces mencionémosla ahora. Uno de los atractivos de estas tecnologías versus tecnologías donde se utiliza preservantes, pues es que no requiere o poco o ningún uso de preservativos en el alimento. Y eso es bueno también teniendo en cuenta las tendencias de mercado. Entonces tenemos un mercado mundial que está exigiendo cada vez productos más frescos, exige cada vez más productos frescos,
productos menos procesados. Eso es una tendencia que se ve y se espera que se siga dando. Entonces, si yo puedo tener, en vez de tener preservativos en el alimento, que los preservativos o el mecanismo de preservar alimentos tiene el empaque, bien sea en el empaque mismo o en el espacio de cabeza, como en el caso de acá de su atmósfera, que sea modificada. Si logro preservar el alimento modificando mi empaque, pues me ahorro el uso de preservativos en alimentos, y eso pues es interesante, y como decimos es bastante interesante teniendo en cuenta las tendencias actuales del mercado. Además, es un empaque conveniente, de buena presentación, sin olor, sin fugas, ¿no? Entonces, pues, obviamente se requiere que el empaque esté sellado para mantener mis características de atmósfera modificada, basado en permeabilidad y demás, pero pues si tengo fugas no me sirve, entonces requiere un empaque sellado herméticamente. Entonces va a ser sin fugas, sin olor, y también sin tantos problemas de humedad en el alimento, que puede generar problemas de empañamiento y demás. Entonces tengo una visión clara del alimento. Y otros detalles pues tal vez menores, pero pues pueden ser importantes. Si tengo productos en tajadas, los logro separar más fácilmente, ¿no? También tengo menos humedad, se van a pegar menos. En fin, en general es un empaque conveniente. Entonces también es una ventaja, además de las principales ventajas que están mencionadas ahí. Y en cuanto a las desventajas, bueno, pues primero, pues obviamente hay costos adicionales de gases. Ese va a ser un costo permanente, ¿no? Materiales, entonces requeriré materiales con ciertas permeabilidades, entonces eso implicará un gasto. Y maquinaria, ¿no? Un gasto fijo, estos gastos fijos, estos gastos pues inicialmente necesitaré mi maquinaria para modificar mi línea de empaque y poder generar el empaque de atmósfera modificada. Entonces hay que hacer un balance económico para ver qué tanto queda la relación costo-beneficio. Otra ventaja importante es que se requiere control de temperatura en la cadena, porque el mecanismo, por ejemplo, de extensión de vida útil, deteniendo avance de microorganismos por CO2, pues como hemos dicho, está basado en la solubilidad del CO2 en alimento, que depende de la temperatura, requiere bajas temperaturas. Eso es bien importante. Y ese está ligado con este de acá, ¿cierto? Un potencial crecimiento de patógenos si no se mantiene la cadena de frío por parte de minoristas y consumidores. Entonces está basado en eso, que el producto tiene ciertas características antimicrobianas, pero dada una temperatura de almacenamiento, si no se mantiene, entonces la acción antimicrobiana del CO2 no será igual de buena y podría haber un potencial crecimiento de patógenos. Esta también es importante y también tiene mucho que ver con el hecho de que estas tecnologías que estamos hablando en la clase de hoy, en el video de hoy, no se difundan tanto hasta el momento. Es que se requiere trabajo, se requiere diferentes formulaciones de gases para cada producto. Entonces son tecnologías que avanzan, pero no se masifican. ¿Sí? Si uno piensa en tecnologías como el carro, ¿no? Entonces los carros que cada vez consuman menos gasolina, por ejemplo, no sean más eficientes. Entonces se logra algún avance tecnológico que lo logra, pues si ese avance tecnológico que se logra se puede explotar masivamente en una gran línea de carros. O el celular porque es cada vez más pequeño, el computador portátil porque cada vez más pequeño y cada vez tiene más memoria, puede almacenar más información. Bueno, pues tecnologías que hacen poder poner mayor número de microchips por unidad de área superficial, y diferentes tecnologías le apuntan a eso mismo, y cuando lo logran, ese resultado se puede extrapolar a líneas de producción. Aquí no, porque entonces hay que establecer la formulación y las características adecuadas de ese empaque de atmósfera modificada, y sobre todo si tiene empaques activos adicionales. Hay que hacerlo para cada producto, porque cada producto es un sistema diferente y hay que estudiarlo y hay que entenderlo. Entonces, para cada producto hay que establecer el mejor sistema. Requiero hacer mi desarrollo, mi investigación para cada producto. Entonces, eso pues obviamente lleva tiempo, y pues buscando masificación y llegar a productos comerciales pues es una desventaja. Y también pues requiere equipo especial y algo de entrenamiento en el manejo de ese equipo, que no sea algo complicado tampoco, pues tampoco es tan trivial. Otra es que puede aumentar el volumen del empaque, y eso pues causaría inconvenientes en el transporte y en el almacenamiento. Obviamente pues estos beneficios implican que no haya fugas y existen hasta que el empaque se abra. A partir de ahí pues ya no tengo más el beneficio. Y otra que les dejo de tarea, fíjense que una cosa que no hablamos aquí
hay mucho tiempo en este video, es que aquí hablamos de CO2 y oxígeno, no hablamos nada de nitrógeno ni de gases nobles. Entonces revisen en el libro, hablan de gases nobles que se agregan a las atmósferas modificadas y tienen que ver con este punto de acá. CO2 disuelto en el alimento puede inducir al colapso del empaque. Entonces, si quieren, léanlo, discútanlo y lo miramos en la clase del martes, y también de pronto un punto en el taller, que será eso de que el CO2 disuelto en el alimento puede inducir a colapso del empaque. Bueno, esas son las desventajas en general de los empaques de atmósfera modificada, y con eso terminamos el punto de atmósfera modificada y pasamos a hablar de empaques activos. Y lo primero que hablamos de empaques activos es mirar un poco el contexto histórico, porque es interesante ver que esto no es algo nuevo. Entonces, como les decía, es algo que está activo, los empaques activos inteligentes y demás. Es un campo de investigación y desarrollo activo que se mueve mucho, que está creciendo, del que se habla bastante, pero no es nuevo. Si estas ideas realmente no son nuevas. Y a pesar de todo eso, de que es muy activo y de que viene muchas décadas haciéndose, pues no tiene todavía un impacto tan grande en aplicaciones comerciales. Pues ya hemos visto algunas razones de por qué y después seguiremos discutiéndolas. Pero es bueno ver eso, o sea, desde 1938 ya estaba la idea. Entonces, usar algún elemento activo, algún elemento adicionado, en este caso polvos de metales como hierro, zinc o de manganeso, para remover el oxígeno del espacio de cabeza de latas. Entonces, digamos que esto sigue siendo tema de investigación y de desarrollo, principios activos incorporados para dentro del empaque, para de alguna manera dentro del empaque, para absorber el oxígeno del espacio de cabeza de algún empaque en base a algún alimento para prolongar su vida útil. Entonces ya son bastantes años que llevamos en el tema y pues sigue desarrollándose la tecnología, muchos temas por resolver todavía. Esto en cuanto a patentes, bueno, y a partir de ahí, pues gran número de patentes. En cuanto a aplicaciones comerciales, entonces pues varias décadas para que lo que se patentaba desde ese momento y varias patentes más pues llegaran a alguna aplicación comercial pues, de amplio uso, que también tuvo que ver con absorbedores de oxígeno, de hierro y pues almacenados en los sachets, que son estas bolsitas pequeñas que ya vamos a mirar, sachets, y fue la primera aplicación comercial, también ya hace cerca de 50 años. Y si comparamos con empaques inteligentes, pues algo similar, empaques inteligentes también, la primera aplicación comercial de hecho un poquito antes, que fue un indicador de tiempo, temperatura. Y pues la cosa sigue vigente. Aquí miramos una diapositiva que me habla de patentes de absorbedores de oxígeno, entonces orden de los miles, ¿no? Y creciendo en las últimas décadas, eso sigue creciendo. Y de nuevo hay dificultad para que lo que se patenta llegue a aplicación comercial, pero se sigue patentando bastante. Y si miramos artículos científicos, pues también, entonces sigue, era un tema interesante, de cientos de artículos, y la cosa pues también sigue creciendo y sigue siendo un tema interesante, esto de Scopus y esto de base de datos Lens de patentes. Bueno, entonces, como estamos hablando de empaques activos, como una tecnología, pues siempre vale la pena compararlo contra pasivos, ¿cierto? Olvidándonos de las atmósferas modificadas. Me olvido por un momento de atmósferas modificadas, estamos en empaques activos. Ya sabemos que son un principio activo que se agrega deliberadamente para obtener alguna funcionalidad, y pues uno lo suele comparar con empaques pasivos, ¿no? Entonces, pues porque yo podría buscar esa funcionalidad o esa mejora en el desempeño pues a través de un pasivo que tiene también tecnologías que ya vimos. Entonces yo puedo tener monocapas, pero si yo quiero mejorar barrera, pues puedo tener coextruidos, o puedo tener laminados, o aplicar recubrimientos, o puedo tener nanocompuestos. Entonces todas estas tecnologías ya las habíamos visto, y hoy vimos una pues que en general es pasiva. En general puede tener la parte activa que ya hablamos, pero en general pues no siempre. Entonces la metemos aquí entre los pasivos, que son atmósferas modificadas. Modifico la atmósfera al inicio y ya, versus entonces todo lo que pueden ser los empaques activos. Entonces, ¿qué funcionalidades se pueden tener? Entonces ya mencionamos una, ¿no? Absorbedores o también emisores, ¿no? De CO2. Entonces alguien que absorba CO2 o emita CO2 me va a ayudar aquí a tener actividad, a buscar alguna funcionalidad, y de oxígeno, ¿no? Absorbedor de oxígeno. El oxígeno, si yo lo quiero disminuir, entonces absorbedores de oxígeno. El CO2 a veces pues yo lo quiero emitir, ya miramos, o también a veces podría quererlo absorber. El etileno,
entonces del que ya habíamos hablado. Vamos a hablar también un poco más en las siguientes diapositivas. Entonces, alguien que absorba etileno, eso es una funcionalidad que puede tener un empaque activo. Actividad antimicrobiana, entonces que el principio activo sea alguien que atente contra los microbios, por ejemplo el etanol, ¿no? Entonces emisores de etanol le apuntaría a esto, una actividad antimicrobiana a través de una conocida actividad del etanol, que es atacar microorganismos, inhibir su crecimiento. Entonces puedo tener esa funcionalidad en el mundo de los empaques activos. Otra, absorber humedad, entonces tener a alguien que me absorba humedad, un desecante dentro de mi empaque. Y otras pues un poco más complejas, como adicionar enzimas, ¿no? Entonces adicionar enzimas, bueno, retirar sabores o adicionar sabores. Modificar la permeabilidad de gases también a través de cambios en la estructura del empaque. El libro de Robertson discute eso. Aquí en la presentación no hablamos mucho del tema, pero el libro de Robertson discute eso. Lo pueden leer ahí. O algunas pues todavía un poco más exóticas, como autocalentamiento o autoenfriamiento. Entonces que lo que se requiera de interacción sea ya algo muy para el usuario final, y es que pues, se caliente su alimento, ¿no? Entonces si está el soldado en la selva, no tiene una estufa donde calentar, que tome su empaque y al abrirlo se activa un mecanismo de una reacción exotérmica que me logre calentar el alimento o que me lo lograra enfriar. Entonces son una gran cantidad de posibilidades y funcionalidades de mejoras en el desempeño, pues que no puedo obtener a través de los empaques pasivos. Entonces, pues mirando ya aplicaciones, entonces yo lo puedo mirar así, ¿no? Como el sistema de empaque activo a que le apunta, cuál es el mecanismo, entonces, y la aplicación de diferentes alimentos. Entonces, por ejemplo, el más conocido, el más desarrollado comercialmente, hemos hablado de los absorbedores de oxígeno, que puede ser por metales como el hierro, ¿cierto?, que se oxidan, este es el más común, pero también ácidos como el ácido ascórbico. Entonces de hierro o ácido ascórbico hay muchos sistemas de empaques activos. Mi alimento activo puede ser esto, pero pueden ser todos estos otros y pueden ser más. De hecho, en la clase del viernes, que nuestras clases son miércoles y viernes, pero siempre me confundo y digo martes, pero no, las clases de miércoles y viernes, en la clase de este viernes, la próxima semana, tendremos a investigadores de nuestra universidad, de nuestro grupo de investigación, que nos van a hablar precisamente de eso, de otro mecanismo de obtener un absorbedor de oxígeno diferente a los que están citados acá. Y entonces espero, bueno, pues que le saquen provecho a esa clase del viernes, a esa presentación que van a hacer nuestros integrantes de nuestro grupo de investigación. Y finalmente, en la última columna, como les decía, pues los diferentes tipos de alimentos a los que puede aplicar. Entonces, absorbedores de oxígeno, absorbedores o emisores de CO2, con todas las compuestos químicos que lo pueden lograr y las diferentes aplicaciones. Absorbedores de etilenos, que hablamos, aplica mucho para frutas y vegetales, donde permanganato de potasio es el principal, pero puede, bueno, y eso está sostenido en estructuras como carbón activado o zeolitas o arcillas. Actividad antifúngica, entonces gran cantidad de compuestos que tienen actividad antifúngica, donde aquí también hay desarrollos interesantes actualmente, donde también trabajamos en nuestros grupos de investigación, buscando nuevos agentes antifúngicos, por ejemplo aceites esenciales, ¿no? Buscar en la naturaleza compuestos que tengan esa actividad. Por ejemplo, los aceites esenciales tienen esa característica, pues cómo incorporarlo como un elemento activo dentro de un empaque para diferentes aplicaciones. Los emisores de etanol, absorbedores de humedad, los que absorben olores, autocalentamiento, en fin. Entonces todo esto lo pueden mirar con más detalle, y pues también en el taller. En el taller vamos a tratar de ponerles actividades a ustedes para que quizá por diferentes grupos atiendan a diferentes renglones de este cuadro, para tener un poco más de información, ¿no? Que saquen un poco más el jugo a las diferentes posibilidades que hay acá. Otra forma de verlo, entonces con una publicación un poco más reciente y un cuadro un poco más ilustrativo, pero no tiene tantas aplicaciones como renglones de la diapositiva anterior, pero tiene los principales. Entonces tiene los absorbedores de oxígeno, donde aquí ya aparecen algunas sustancias diferentes de las que veíamos antes, algunas enzimas por ejemplo.
Los absorbedores de etileno, bueno, y aquí afuera las aplicaciones, ¿no? Los antimicrobianos, por ejemplo, aquí aceites esenciales de los que les hablábamos, o biopolímeros, ¿no? Como el famoso Quitosan, biopolímero con muchísimas aplicaciones. Una es actividad antimicrobiana, aquí aparece. Los emisores de CO2, ¿no? Que ya vimos por qué estamos queriendo emitir CO2 en ciertas características, y uno que sí no estaba en la diapositiva anterior, pero también interesante y también aplica mucho para el mundo, por ejemplo, de las frutas, que son los antioxidantes, ¿no? Pues porque en la fruta yo tengo mecanismos de maduración y senescencia, la respiración de oxígeno, y a veces yo quiero disminuir esa maduración, ¿no? Es como un ser humano, ¿no? Uno se envejece y se muere, la fruta igual, maduración y senescencia. Yo quisiera no envejecerme tan rápido, ¿cierto? Pues a veces la fruta también no madure tan rápido, prolongar su vida útil, y los antioxidantes pueden ser importantes ahí, y aquí también hay, por ejemplo, los aceites esenciales. Bueno, entonces todo esto es un panorama amplio de los diferentes sistemas y los diferentes componentes que lo pueden hacer. Y de nuevo, pues podemos profundizar un poco más en la clase y en el taller. Aunque aquí al final del video también, al final de esta parte de empaques activos del video, miraremos un par de ejemplos más. Antes de eso, una parte importante es la presentación del empaque activo. Entonces, ¿cómo hago yo para incorporarlo? Porque si yo estoy hablando de hierro, pues el hierro en ciertas concentraciones es tóxico. Entonces, ¿cómo incorporo yo hierro dentro de un empaque de un alimento o el espacio de cabeza de un alimento sin tener problemas de toxicidad? Bueno, entonces los mecanismos más comunes a través de tenerlo aislado, ¿no? Aislado el alimento y el aislado el empaque en estas sachets, ¿no? Bolsitas que se llaman sachets. También la traducción es difícil, ¿no? Hay gente que habla también de sachets, ¿no? Pero bueno, son como bolsitas pequeñas. Estaba aquí revisando si aquí aparecía el mecanismo, ¿no? De los sachets. Si aparece el mecanismo, por ejemplo, en el del caso del etileno, ¿no? Que están aquí contenidos dentro de estructuras, inmovilizados en estructuras como estas, ¿sí? Un permanganato de potasio inmovilizado en una estructura de un carbono activado, por ejemplo, o de geles por acá. Bueno, si yo tengo un hierro, pues bueno, ese hierro tiene que estar metido dentro de un sachet, no puede estar por ahí suelto, no puede estar en contacto con el alimento. Entonces son estas bolsitas o los llamados pads, ¿no? Pads, láminas, parches, adhesivos, esta serie de cosas que se ubican dentro del empaque, ¿no? Para mantenerlo aislado del alimento. Eso pues tiene también ciertas desventajas, ¿no? O, entonces estos son una opción, los sachets, los pads. Otros los liners, ¿no? Que son estas laminitas que están dentro de las tapas, ¿no? Las laminitas, por ejemplo, de PVC. Esos liners donde ahí puede estar contenido el agente activo que, por ejemplo, absorbe oxígeno. Esto tiene aplicaciones para cerveza, hemos sabido, ¿no? Aquí se ve desde encima, aquí está el liner, está este elemento en PVC fino, ahí está metido el agente activo que está absorbiendo oxígeno. Es otra forma de presentación, y pues protegido, ¿no? Separado del alimento y del espacio de cabeza, y obviamente pues los que los contengan deben tener una buena permeabilidad al oxígeno, ¿no? Entonces mi bolsa sachet tiene que permitir el paso de oxígeno para que llegue hasta acá hacia el elemento contenido, por ejemplo el hierro, y lo mismo acá en estos liners. Y bueno, estos son los más desarrollados, y mucho menos desarrollados está la incorporación del elemento activo entre la estructura misma del empaque, que tiene sus ventajas, ¿no? Si yo pudiera establecer el elemento activo dentro de la estructura del empaque, pues mucho mejor, porque estaría más homogéneamente distribuido en todas partes y no solamente en la parte de arriba, o donde quede ubicado la bolsita dentro del empaque, ¿no? O aquí esto tiene dificultades para líquidos, en cambio esto no los tendría. Y este es todo un desafío, porque esto prácticamente no hay aplicaciones comerciales en este sentido. La gran mayoría están en este tipo de presentaciones para los empaques activos. En este cuadro de un artículo científico un poco más reciente vemos una recopilación que hacen estos autores de aplicaciones comerciales. Entonces, pues como hemos dicho, no son volúmenes grandes, pero existen aplicaciones comerciales. Y bueno, aquí miramos pues la más común son los Oxygen Scavengers que habíamos hablado, la mayoría basados en hierro, absorbedores de humedad, mecanismos de empaques antimicrobianos y de absorbedores de etileno, son como los principales, compañías japonesas. Entonces también es interesante ver eso, porque
si uno mira por países, pues esto ha entrado, estas tecnologías han entrado mucho más en países como Japón o Estados Unidos. En Europa han tenido más limitaciones por temas de regulaciones, entonces por lo que hemos dicho hay prevenciones de posibles liberaciones de principio activo causando contaminación en los alimentos. Eso entonces se deben cumplir una serie de pasos para pasar las reglamentaciones y poder ser productos que estén comercialmente disponibles, y eso pues lleva un tiempo, ¿no? Otra de las razones por las cuales pues la tasa de patentes que se vuelven productos comerciales pues no es tan alta, no ha sido tan alta, es porque pues requiere varios pasos, no tener aprobaciones. Japón funciona muy bien, hay más aceptación de estos productos y pues son uno de los principales, y otros, bueno, Estados Unidos también, Australia, y si ustedes miran acá no aparecen en países europeos, ¿no? Entonces la tasa, aquí aparece Alemania, sí. La tasa de entrada de estos productos en países europeos pues ha sido mucho más lenta. Y aquí miremos pues unos ejemplos particulares de los absorbedores de oxígeno, específicamente, bueno, de hierro. Entonces, en general, ¿cómo funcionan para absorbedores de oxígeno? Y en general para empaques activos, pues tiene que haber un principio activo y algún mecanismo por el cual actúa. Entonces, por ejemplo, el del hierro. ¿Por qué el hierro es absorbedor de oxígeno? Bueno, pues porque la termodinámica, también como habíamos visto ya para el caso del hierro, pues lo lleva a que el hierro metálico no es muy estable, ¿no? La naturaleza prefiere estar como óxidos de hierro, que es la fuente de hierro para la fuente de los aceros, los empaques metálicos, o en general, ¿no? Materiales metálicos, aceros y demás, vienen del hierro, que están óxidos de hierro en la naturaleza. Le toca ir uno al revés, ¿cierto? Porque no es lo más estable tener el hierro metálico. Entonces, pues el hierro metálico no es estable y cada vez que vea oxígeno, pues va a reaccionar, va a tener reacciones químicas absorbiendo el oxígeno. Entonces, esta va a ser la consecuencia importante, ¿no? Dadas estas características del hierro, pues cuando está en presencia de oxígeno, el hierro, un polvo de hierro que tiene una alta área superficial, tema que también hemos hablado en la clase varias veces, pues aquí también quiero harta área superficial, quiero que haya una buena interacción, una mayor área de interacción entre los componentes, entre el oxígeno del espacio de cabeza y el hierro que está metido dentro del sachet en un empaque de un alimento. Entonces tengo ese hierro en polvo, va a pasar esto. Y bueno, pues se saben los valores de cuánto reacciona, ¿no? Cuánto es la reacción. Pues la reacción química la conozco, entonces cuánto polvo de hierro reacciona con el oxígeno, que es el dato que está acá. Un gramo de hierro puede reaccionar con ciertos números de moles de oxígeno, que equivaldría a condiciones normales de temperatura y presión a un volumen aproximado de oxígeno. Y también puedo llevar ese dato de reducir concentraciones del oxígeno en el espacio de cabeza. Entonces, si yo a través de una atmósfera modificada bajé mi concentración del espacio de cabeza de 21% de oxígeno a algo entre este rango 0.3 y 3%, si además agrego un oxígeno scavenger de hierro, pues lo que le reportan a uno es que entre 1 y 4 días logro reducir aún mucho más dramáticamente la concentración de oxígeno. Y lo logro pues a través de sachets comerciales de diferentes tamaños, vienen con diferentes tamaños y cada tamaño de la punta que puede consumir cierto volumen, entre 20 o 2000 mililitros de oxígeno, lo que equivale a volúmenes de aire pues 5 veces mayores, ¿no? El oxígeno es 21% en el aire, entonces volúmenes de aire de 100 a 10.000 mililitros, pues yo puedo tener diferentes tamaños de sachets que le apunten a eso. Todos estos son datos de absorción y se conocen bien. Lo que no se conoce tanto, y lo que les hablaba antes, aquí hay muchas posibilidades todavía de investigar en temas y resolver dudas, son datos de las tasas de absorción. Si las tasas de absorción sí son mucho menos conocidas, la velocidad con que sucede esto casi no se discute y es obviamente muy importante. Esto son cosas dinámicas, y es interesante poder saber cómo es la cinética de esto, cómo es el desarrollo, cómo se va dando en el tiempo. Aplicaciones comerciales. Si ustedes miraron la tablita anterior que teníamos, la tablita del artículo, el primero que aparecía era ageless, buen nombre, ¿no? Menos envejecimiento, lo que queremos todos, no queremos arrugarnos. Ageless, eso es de Mitsubishi, japoneses. Aquí está, ¿no? Tiene que aparecer la advertencia do not eat, ¿no? No se vaya a comer esto, por favor, porque esto tiene aquí hierro por dentro y esto puede ser tóxico. Y como hemos dicho, pues yo puedo determinar cuál sachet necesito para alguna aplicación, pero si yo quiero tener más certeza de cuánto necesito, de qué tamaño de sachet, de qué tipo, pues hay más cosas que están sucediendo. Entonces tengo que saber la naturaleza de mi alimento, cuáles son las reacciones de degradación oxidativas que tiene ese alimento,
la actividad del agua del alimento, que hablaremos también eso dentro de 2 semanas, cuánta agua retiene el alimento, está asociada, ligada fuertemente con el alimento, dependiendo de la concentración de agua del ambiente, la cantidad de oxígeno disuelta en el alimento, la concentración inicial de oxígeno en el espacio de cabeza, obviamente la permeabilidad al oxígeno del material de empaque y pues la vida útil deseada en el alimento. Entonces todos estos serían factores que entrarían a intervenir, de los cuales pues no siempre se conocen datos para determinar con más certeza cuál puede ser la vida, el sachet que uno necesitaría para una vida útil específica de un alimento específico. Pero además, pues digamos que ya hablaremos de una pequeña desventaja, y es un poco que no se conoce toda la información que uno necesitaría para cálculos más precisos. Pero además los sachets pues tienen más desventajas, mencionaríamos, ¿no? Una de la aceptación del consumidor, lo que le hablábamos, ¿no? Entonces tener estos sachets aquí metidos dentro del empaque, eso pues no siempre es de agrado del consumidor. Ustedes me dirían cómo lo ven. Está la percepción de inseguridad por ingesta accidental de hierro, pues no debería pasar, pero pues tampoco es imposible que pase, ¿no? Y pues digamos que hay una percepción de que existe esa potencial accidentalidad. Y otro es que si uno revisa estudios académicos como los que menciona el profesor Robertson en su libro sobre la capacidad de absorción que se reporta en la literatura comercial, pues no es fácil reproducir los resultados, ¿no? La cosa no va reproducible y sobre todo bajas concentraciones no logran el desempeño que anuncian por muchas razones, pero por ejemplo una puede ser esta, ¿no? Que no se discute también y que también es un motivo de estudio, y lo que les contaba aquí mucho por averiguar, y es que en estos alimentos pues hay sales de cloruros como el cloruro de sodio, que pues también reaccionan con el hierro, generan otro tipo de reacciones, generan la corrosión, y si ya hay una reacción de corrosión en mi polvo de hierro, pues la capacidad de absorción no va a ser la misma. Y los estudios académicos que han tenido en cuenta esto, pues se han dado cuenta de que es un factor importante y probablemente sea las causas de que la reproducibilidad o el desempeño no sea el que se reporta en la literatura comercial. Entonces ahí también hay mucho tema por desarrollar. Bueno, otros empaques activos, pues los absorbedores de etileno, pues tampoco se lo coman. Do not eat el etileno, en este caso para frutas. Y como les comentaba, pues el etileno es una fitohormona que se produce durante el proceso de respiración de la fruta, maduración de frutas y vegetales. Entonces está absorbiendo oxígeno y produciendo CO2 y etileno. Y ese etileno que se produce, pues funciona también como un catalizador, es una reacción autocatalítica de la misma maduración. Entonces, del proceso metabólico de la fruta, es un catalizador también del proceso metabólico. Entonces es autocatalítico, produce etileno y el etileno cataliza ese mismo proceso. ¿Eso qué tiene de bueno? Pues que acelera la maduración, puede ser bueno. De hecho, pues muchas veces, si uno quiere madurar frutas más rápido de la cuenta, pues lo que hace es que los pone en cámaras de etileno, y es lo que sucede con las frutas que se importan y que llevan mecanismos de lo contrario, llevan mecanismos de retirar etileno para que madure más lento. Pues llega un punto de cuando ya llega al punto final, al minorista final, pues ya se quiere que se madure la fruta que ha estado inhibida de maduración. Entonces ahí se requiere ponerlas en cámaras de maduración, cámaras de etileno. Entonces eso es bueno, pero pues también acelera la senescencia, ¿no? La muerte celular de la fruta. Entonces ese cuento de que la manzana podrida pudre a las demás, pues es cierto, ¿no? Porque la manzana pues que ya llegó a un pico de producción de etileno, llegó a un pico de maduración, pues produjo mucho etileno y pues se maduró, ¿no? Ya se pudrió, llegó a la senescencia, y ese etileno que esa fruta produce pues está afectando a las demás, ¿no? Entonces es cierto que la fruta podrida afecta a las demás. Entonces, bueno, como hemos mencionado, pues puede tener un absorbedor de etileno, ¿no? Si yo quiero detener estos procesos de senescencia. Y alguien que lo hace, pues el permanganato de potasio. Entonces nuevamente aquí pues, la termoquímica me dice que esta reacción tiende a suceder, la termodinámica me indica eso, la cinética me dice que es a tasas adecuadas para aplicarlo comercialmente o industrialmente. Entonces pues hago uso de ello y coloco pues permanganato de potasio en presencia del etileno y tengo esta reacción química.
Entonces lo mismo, el permanganato de potasio pues también es tóxico, entonces tengo que tenerlo inmovilizado. Tengo que meterlo dentro de sachets, pero dentro del sachet está inmovilizado dentro de una superficie inerte y de alta área superficial para que haya un buen contacto y una buena absorción, una buena reacción química, que esto se pueda dar más, alta área superficial. Entonces para uso a carbones activados, sílica gel, alúmina, etc. Esa fue la aplicación de los absorbedores de etileno. En cuanto a absorbedores de humedad, entonces bueno, esos tal vez son pues más sencillos, ¿no? Simplemente es poder poner en medio de una estructura multicapa pues un elemento de alta absorción para ciertos productos como el que se ve ahí. Entonces fluidos de cárnicos, lo que estamos mirando acá, que debo removerlos, o transpiración de productos hortofrutícolas, también como lo hablábamos, también pierden mucha agua, o también pues por fluctuación de temperatura, ¿no? En empaques que tienen mucha humedad se pueden producir condensaciones. Entonces todo esto me puede generar agua dentro del empaque y esta agua puede acumularse y ayudar al crecimiento de microorganismos y empañamiento de la película. Entonces pues yo no quiero eso, y una forma de evitarlo pues es colocar aquí un elemento, un material súper absorbente en medio de una capa intermedia, pues donde por ejemplo muchos polímeros pueden hacer el trabajo, como poliacrilatos o la carboximetilcelulosa o copolímeros injertos de almidón, que generan unas redes macromoleculares que tienen pues alta afinidad con el agua, y al ser redes pues logran absorber entonces grandes capacidades de absorciones, y obtendría yo también un empaque activo, en este caso para absorción de agua. Bueno, ese fue relativamente pues sencillo en principio, el de agua. Otros mucho más exóticos, por ejemplo las enzimas, pero entonces igual tener dentro de la estructura una enzima como lactasa, pues ¿qué hace la lactasa? Pues va a reaccionar con la lactosa, ¿no? Entonces aquí está el interior de, por ejemplo, una leche y el exterior, y pues va a haber esta migración de la lactosa así aquí a reaccionar con la lactasa. Entonces pues, lo estaría removiendo, sería un empaque activo de enzimas, o algo parecido con el oxígeno también, pero pues en este caso una enzima metida dentro del empaque pues sería el que estaría reaccionando con el oxígeno que viene del alimento. Bueno, eso sería en cuanto al tema de empaques activos, y seguimos ahora con el de empaques inteligentes. Bueno, como les decía, hay muchos detalles por mirar que podamos discutir un poco más en la clase del miércoles y trabajar también ustedes en el taller, pero por ahora pues creo que ha sido una buena introducción. Entonces, para terminar el video vamos con la parte de empaques inteligentes. Muy bien, entonces los empaques inteligentes, para terminar ya este video que se está haciendo un poco largo, pero bueno, es el único video de esta semana, entonces todo el tema aquí está en este video. Entonces, como hablábamos al comienzo, lo que hacen es que obtienen información porque monitorean, ¿no? Monitorean con medidores internos o externos la condición del alimento empacado, ¿no? Del alimento y el empaque, y lo hacen en toda la cadena productiva comercial. Hablábamos que el término de historia ahí era importante, ¿no? Toda la historia del alimento. Entonces pues una buena forma de verlo es así como está pues en este artículo, es la información a lo largo de toda la cadena comercial, toda la historia, recopilar información a lo largo de toda la historia. Entonces desde que es materia prima, producto manufacturado, producto empacado, que se tiene que distribuir a través de una cadena, va a un consumidor, inclusive la parte de disposición y recuperación, ¿no? Si no estuviéramos cerrando el círculo. Entonces toda la comunicación de todos esos diferentes puntos me daría pues el empaque inteligente. Como mencionábamos también, pues también hace décadas que existen comercialmente, desde los 70s, y lo mismo pues aún mucho por aumentar en cuanto a aplicaciones comerciales, pero pues también hay aplicaciones comerciales. La misma referencia al 2015 que citaba productos comerciales de empaques activos, aquí está para empaques inteligentes, donde vemos que pues tal vez los que más existen son los indicadores de tiempo, temperatura, indicadores de integridad y de frescura, y los identificadores de radiofrecuencia. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Por aquí también están los de Mitsubishi con sus ageless, en este caso ageless I, ¿no? Entonces, bueno, visto desde el punto de vista de los dispositivos, en todos los dispositivos que debe tener un empaque inteligente. Entonces, y aquí también es un amplio mundo, ¿no? Y también es un tema muy multidisciplinario. Aquí ya agregaríamos gente pues del mundo de las telecomunicaciones,
pues ingeniería electrónica y demás, ¿no? Dispositivos electrónicos, en algunos casos sensores de diferentes tipos para obtener la información. Entonces una forma de clasificarlos o de verlos es como está en esta diapositiva, dependiendo de los dispositivos que logran, pues que interactúan, ¿no? que obtienen la información. Por un lado sensores, y sensores de muchos tipos, biológicos, químicos. Entonces biológicos pues pueden ser enzimas, si yo quiero detectar patógenos, ¿no? Indicación de la calidad del alimento, pues, hay patógenos, entonces tengo una enzima que lo detecta, pues un indicador biológico. Deterioro en alimentos, pueden ser químicos, y químicos, gran cantidad de químicos y en diferentes formas de presentarse. Entonces nanotecnología también hay ahí, por ejemplo nanomateriales de carbono. Dentro del mundo electrónico, pues el sensor, entonces cómo lograr que haya conducción, por ejemplo, en ciertos instantes para detectar algún cambio, pues entonces tintas, entonces todo el mundo de las tintas con conductividad eléctrica, pues es un mundo de desarrollo de sensores que van en los empaques inteligentes. Por otro lado, indicadores, entonces indicadores de frescura. Estos pueden ser un poco más sencillos, entonces sensibles, por ejemplo, a un pH, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quisiera detectar una aparición de aminas volátiles en un cárnico, entonces necesitaría pues un indicador, ¿no? Que sea sensible al pH. Los de tiempo-temperatura, que vamos a dar con más detalle en la siguiente diapositiva, o algunos indicadores de integridad. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que detectar que el empaque perdió su integridad en algún punto? Bueno, pues con un sensor que me indique la presencia de oxígeno. Y los de radiofrecuencia, que hemos hablado de sistemas de identificador de frecuencia, pues tienen su tecnología aparte. Entonces tiene un sistema de etiqueta lector, y eso puede ser también pasivo o activo. Entonces que yo necesite activar algo para poder hacer la lectura, o simplemente que pasivamente me está llegando a mí la información de la radiofrecuencia. Y también vamos a hablar con un poco más de detalle estos RFIDs en las siguientes diapositivas, pero básicamente le apunta a esto, ¿no? Identificar y categorizar el manejo de flujo de bienes y dar visibilidad a la cadena de suministro. Y también puede detectar interrupciones de la cadena de frío. Entonces empecemos por esos, los de radiofrecuencia. Aquí pues miramos algunos de ellos. Entonces esto le apunta mucho a sistemas de análisis de riesgos, por ejemplo, ¿no? Tener información para sistemas de análisis de riesgo, HACCP, o estos otros, QACP, para identificar potenciales amenazas a la salud y establecer estrategias para reducir o eliminar su ocurrencia. Entonces, bueno, pues dependiendo cómo se maneje la información, ¿no? Si uno tiene sistemas de estos en su negocio, pues entonces pueden ser muy útiles, apuntan a la seguridad. Pero no solo seguridad, sino que si uno hace un análisis de toda esta información que recibe, colecta a través de los sensores de radiofrecuencia, y la colecta y la estudia y la analiza, pues puede identificar procesos que afectan más los atributos de calidad, ¿no? ¿Dónde es que sucede más en toda la cadena comercial de un empaque de alimentos? Donde sucede una desmejora fundamental, se puede estudiar y a partir de ahí pues apuntarle a hacer mejoras. Entonces también se podría pensar en mejora de la calidad del alimento. Si uno analiza información de estos sensores en radiofrecuencia, podría también apuntarle a mejorar la calidad del alimento. Y por otro lado, pues hay un potencial de que esto crezca también hacia el consumidor, porque todo esto es como dentro de la organización, ¿no? Dentro de la organización o dentro de gente que esté supervisando procesos, ¿no? Supervisores y demás que quieran saber cómo funciona todo a través de una cadena comercial, pues lo puede analizar. El consumidor está un poco alejado de esto, ¿cierto? Uno como consumidor de un alimento, pues como que no le sirve mucho esta información, pero hay un potencial crecimiento y es el mundo del Internet of the Things, el Internet de las cosas, y es que todo está conectado a Internet y ya pasa un poco con nosotros, con nuestros celulares. Uno está por su celular conectado en red con todo. Entonces podría ser que uno con su celular también pudiera hacer lectura de algunos de estos sistemas, conectarse a estas redes y de alguna manera obtener información. Entonces, en un mundo del Internet de las cosas que parece ser que es algo que se está creciendo y que se quiere consolidar, pues los empaques inteligentes y uno con su celular pues podría ser una potencial aplicación también, un potencial crecimiento ahí de estas tecnologías. En cuanto a los indicadores de tiempo-temperatura, que vimos que son pues los más comunes, entonces
pues se basan en algún cambio físico, químico o biológico, y en poder expresar esa respuesta a ese cambio en algún identificador visual, ¿no? Por ejemplo, un cambio de color, un aumento o aparición de un color, o aumento de un color, o una deformación mecánica, que me indiquen pues qué pasó con la temperatura. Y esto puede ser de dos formas: puede ser histórico, ¿no? Que me logre censar en todo momento las temperaturas que responde el indicador, o alguno parcial, ¿no? Parcial, y por ejemplo que le apunte eso cuando se pase un límite, ¿no? Entonces, si pase un límite por encima de este valor de aquí de 0, por ejemplo, me indica, entonces no me indica toda la historia, pero me indica parte de la historia, pero me indica puntos críticos. ¿Y esto por qué es importante? Pues ya lo veíamos, el caso de los empaques de atmósferas modificadas, donde la presencia del CO2 funciona como actividad antimicrobiana, pero a ciertas temperaturas. Entonces yo no quisiera pasar por encima de ciertos valores de temperatura donde ya la actividad no va a ser tan buena. Entonces un indicador parcial me ayudaría, ¿no? Aquí es una buena combinación de las tecnologías, ¿no? De atmósfera modificada con empaques inteligentes. Un empaque inteligente, si sea parcial, con indicador de temperatura, me puede determinar si pasó, si sucedió o no que la temperatura subió por encima de un límite, a partir del cual pues podría haber problemas de seguridad, ¿no? Porque no funcionaría igual de bien la acción antimicrobiana del empaque de atmósfera modificada. Y otros indicadores de calidad del producto, entonces estos no son tan comunes comercialmente, no tanto se han alcanzado la aplicación comercial, y se basan pues en dos tipos: detectar metabolitos como aminas, amoníaco. Bueno, como han visto, mis gaticas han estado pasando todo el tiempo en el video. Ya vamos a terminar. Producidos durante el envejecimiento del alimento, ¿no? Entonces, o en el caso de alimentos que contengan proteínas, entonces aminas biogénicas, ¿no? Entonces las proteínas están produciendo unas aminas por degradación microbiana, y pues como estas que están acá, putrescina, arginina, cadaverina, etc. Y estos indicadores de calidad de producto pues lo podrían detectar, pero como hemos dicho, pues estos no son los que han logrado mayor alcance comercial. Y finalmente, para terminar, pues entonces miremos algunos ejemplos de empaques inteligentes mostrados por esta profesora portuguesa en esta presentación. En este caso, pues uno de 3M, este es un indicador parcial de la historia, y pues básicamente lo que el consumidor mira. Esto sí tiene mucho que ver con el consumidor, ¿no? Estos indicadores de tiempo, temperatura, pues mucho que ver con el consumidor. Aquí pues uno lo que mira es si se aparece esta marca en negro, o sea, más oscuro que el cuadro, o no. Si es más cercana, si es más clara, esta barra de acá, pues le indica que ha sido almacenado correctamente con su programa tiempo-temperatura. En el caso que no, como está acá, pues fue que hubo algún inconveniente, no está bien, y pues uno como consumidor o el trabajador del minorista pues estaría retirándolo, no debería retirarlo al ver que aparece esta señal a través del indicador de tiempo-temperatura, ¿no? Que me está indicando que hubo un mal manejo de la cadena de frío, básicamente. Ese fue parcial. También puede haber que si le acumulen a uno toda la historia, ¿no? Que está censando durante todo el tiempo y va cambiando el color dependiendo del acumulado de la historia, y le puede tener allá un indicador a uno de frescura, ¿no? Entonces, ¿qué tan fresco es? Todavía fresco, aquí ya comienza a no ser fresco, aquí ya no lo use, ¿no? Y aquí sí, pues teniendo toda la información del acumulado de toda la historia. Bueno, muy bien, y así con esto terminamos nuestro video, que estuvo un poco largo. Hablamos de algunas aplicaciones de empaques inteligentes al final. Como les decía, entonces en la clase del miércoles y en el taller pues miraremos con más detalle, o mirarán ustedes con más detalle algunas aplicaciones de sistemas específicos. Entonces pues no les quito más tiempo, estudien, y nos veremos entonces en la clase del miércoles. Gracias.